¿Cómo están, amigos de Trujillo Limpio? Muy buenas noches. El día de hoy con un invitado muy especial, con quien vamos a tocar diversos temas ya de política nacional y sobre todo lo que viene afectando pues a la región La Libertad. Estamos con el congresista Lenin Bazán, un congresista que un tiempo, desde que ha ingresado al Congreso, a la redundancia, pues ha tenido mucha actividad y sobre todo pues ha estado al frente en momentos críticos y en momentos importantes, tanto para la ciudadanía pues como también para los trabajadores. Pero vamos a conversar y usted va a poder ser parte también de esta entrevista con sus comentarios en nuestra transmisión en vivo. Congresista, buenas noches, bienvenido a Trujillo Limpio. Muy buenas noches, estimados amigos y amigas de Trujillo Limpio. Un gusto poder conversar con ustedes. La verdad, creo que ya hace muchos meses que no me he sentado. Es la primera vez desde que fui elegido congresista que me siento en un medio a conversar. Pese a los momentos difíciles y la segunda ola de pandemia, con los debidos cuidados, acá estamos. Muchas gracias, congresista, entonces por la deferencia que tiene con Trujillo Limpio. Congresista, lo vemos llegar apurado, cansado, está recorriendo la región en esta semana que puede llegar pues a nuestra región. Sí, esta semana de representación, así como lo hemos hecho hace 15 días, que hemos recorrido toda la provincia de Bolívar, una de las provincias más lejanas. He tenido que viajar en parte en camioneta, otra parte en motocar por un camino de herradura, en otra parte caminando. En este momento estamos visitando el Valle de Chicama por varios problemas que se presentan ahí. Esa es nuestra rutina, ¿no? Más que en la oficina, en el campo, y obviamente con nuestro equipo que siempre nos ayuda desde la oficina a hacer las gestiones necesarias. Usted le hemos podido observar, congresista, más allá del trabajo, como usted lo viene diciendo, que es muy importante en el Congreso de la República, también en los momentos más difíciles, como por ejemplo en estas últimas huelgas de los trabajadores agrícolas, de las empresas agroindustriales. Lo vimos en Ica, prácticamente solo, enfrentando, conversando, exponiendo ideas y sobre todo pues escuchando a la población, que es lo que se pedía. Luego lo vimos en Virú, en medio de un paro muy agresivo acá, que lamentablemente se cobraron víctimas, pero que Lenin Bazán estuvo ahí. Cuéntanos un poco al respecto. Sí, mira, para que la población sepa sobre todo el proceso de cómo se dio este último paro agrario, y que nos ha costado, la verdad, algunas pérdidas lamentables de 3 jóvenes, muchos heridos de quienes no se habla y de quienes tampoco el Estado hasta la fecha se hace cargo. Lenin Bazán y los que nos conocen en la región La Libertad, la cual yo represento, venimos desde que éramos estudiantes universitarios tratando de ayudar a los trabajadores de este sector en que se organicen en sindicatos, por ejemplo, hace muchos años atrás, y desde ahí fue esa una de nuestras causas en la cual hemos bregado como profesionales, como ciudadanos y también como congresistas. Así que siempre hemos sabido que este régimen laboral, que es uno de los regímenes más esclavizadores de esta época del siglo XXI, que explotan a los trabajadores, y iba a ser un problema constante y una bomba de tiempo en el país. Por ello, el 13 de julio del 2020 fue uno de mis primeros proyectos de ley presentados, en la cual se proponía derogar la ley 27360. Y el 30 de noviembre, los trabajadores de Ica, sin que ustedes saben y son conscientes, yo conocía esa región, no conocía dirigentes, la verdad. El 1 o el 31 de noviembre que yo llego hacia allá, desde el puente Guamaní en Pisco, que claro, fue el primer bloqueo que existía de la Panamericana Sur, no conocíamos absolutamente a ningún dirigente, y llegar sin conocerlos, sin saber realmente cuál era su demanda, más que primero escucharles y decirles: ustedes pretenden la derogatoria de la ley y acá tenemos un proyecto de ley, y cuando ellos tenían bastante desconfianza de los congresistas, no nos olvidemos que salíamos de una crisis política del Congreso grande en ese momento, y con hechos, sobre todo con el proyecto de ley en la mano, es que le decíamos: mira, nosotros no venimos con palabras, venimos con hechos. Este proyecto ya va hace más de 6 meses en el Congreso y no le dan prioridad en el debate.
en ese entonces estaba en la Comisión de Economía, la cual preside el congresista Anthony Noboa de acá, ni siquiera lo quería poner en debate de la comisión, solamente me dejó sustentar y luego estaba ahí en el archivo, ¿no? Entonces, demostrándole con hechos a la población, empezaron a confiar. Y dirigentes, recuerdo hasta ahora, de Guamaní nos acompañaron, dijeron muy bien, congresista, vamos con usted al otro punto, y vamos al otro punto, y así llegamos hasta la zona de El Álamo, que es la entrada a Ica, y la zona de expansión, donde había empezado todo este proceso. Y ahí teníamos que conversar, teníamos que dar la cara, en donde la verdad los trabajadores lo asumían a bien, y eso es una lección que yo creo que todas las autoridades debemos de tener en cuenta. En los momentos más difíciles, incluso en los momentos que más criticados podemos ser, lo importante es dar la cara a la población. Y es donde creo que hemos logrado esa confianza, esa legitimidad hasta el día de hoy. Terminó este proceso el 4 de diciembre, en donde se aprobó la ley en el Congreso. Lamentablemente se tuvo que esperar que un 3 de diciembre muera Jorge Muñoz, asesinado por la policía, tal como ya se está corroborando. Hay pruebas. Nosotros fuimos los primeros en dar esta noticia en pleno debate en el Congreso, cuando se estaba recibiendo la presentación de los ministros, y los ministros hablaban de su plan de trabajo, a ver si es que el Congreso le da o no el voto de confianza. Fue ese día, yo dije, ¿qué confianza podemos estar discutiendo en este momento cuando allá están muriendo las personas? Usted estuvo en Virú en un momento muy importante, creo que en la historia de esa provincia y de la Regional Libertad, como fue ese paro agrario. Un paro muy agresivo por ambos lados. Estamos hablando de un asesinato ya comprobado, y lo podemos decir así como usted bien lo dice, porque ya se hicieron las pruebas. Y sobre todo, congresista, un paro en que era un reclamo justo, un paro en el que la población en sí, que mucho no tenemos o no tenían que ver con el tema agrario, pero le daba la razón a la población, y la población veía y buscaba unos representantes. El gobierno regional, lastimosamente, déjame decirlo, un cero a la izquierda, y la mayoría de congresistas desaparecidos o en Miami, y estaba Lenin Bazán ahí. Usted escuchó, usted supo de la problemática, ya la sabía por el tema de los proyectos que venía trabajando, pero usted estuvo in situ. ¿Qué sentía en ese instante Lenin Bazán? Mira, y siempre lo recuerdo, lo que yo he sentido siempre es que cuando llegaba a escuchar a los trabajadores, y en su mayoría que eran mujeres, siempre me comentaban su problema, su día a día. Y su día a día era: me levanto a las 3 de la mañana, ¿no? Nos recogen de nuestra casa, dejo a mis hijos, que a quién los vuelvo a ver después de las 6 de la tarde. Encima nos hacen trabajar, y me decían las mujeres de Ica, en un lugar donde no habían servicios higiénicos para poder hacer nuestras necesidades, y teníamos que hacerlo a veces exponiéndonos a la mirada de ciertos varones, o de los capataces que lo llaman, o de los jefes de la service. Y otras nos decían y nos comentaban que muchos empleadores, para no verlas descansar, y como no tenían servicios y no querían que pierdan tiempo, les ponían pañales para que puedan trabajar durante todo el día. Y muchas mujeres que encima ni siquiera estos empleadores respetaban el pago que la ley decía de 39.19, si no les pagaban 30, 20, 10, hasta 8 soles al día. Y la verdad decían, con eso quieren que nosotros sobrevivamos, con eso quieren que mantenga a mis hijos, con eso quieren que los eduque, o que les compre en época de pandemia un mentolatum, una Pronax, una citromicina. No me alcanza. Y eso, la verdad, y lo contaban ellos, ellas llorando, o ellos llorando. Una esclavitud moderna. Así es, o sea, y esa sensibilidad a mí al menos me ha impactado, ¿no? Ha hecho que de repente ese yo interior del congresista, que a veces llega y pueda tener cierta situación de autoridad, baje al llano, como siempre lo he hecho, pero baje al llano, seamos empáticos con ellas y con ellos,
y podamos entender esa situación bastante difícil. Desde ahí yo te puedo resumir que mi proceso de lucha y lo que me motivaba a seguir, me acordaba de este momento, así como en este momento. Me acuerdo de lo que nos cuentan y de lo que se vive en ellas, de lo que viven ellos. Y eso me ha motivado a encarar sin miedo ni temor todo este proceso. Y yo creo que se resume en ese sentimiento que debemos de tener las personas de amor y más amor por la gente. Y sobre todo en estos momentos de pandemia que lamentablemente pues la población viene sufriendo demasiado. Congresista, se ha modificado la ley, se está trabajando en el reglamento, ha aparecido un bono, pero todavía no colma las expectativas del trabajador. Tenemos la última información que lamentablemente pues los sindicatos, tanto de ICA como de Virú, han decidido abandonar la mesa de diálogo y eso a la larga pues genera nuevamente inestabilidad. Hay problemas en Virú con el tema de los trabajadores, que no los han recibido, que no los dejan permitir trabajar, que los están votando. ¿Cuál es su posición de usted? ¿Cuál es su opinión de usted al respecto? ¿Qué tiene pensado hacer usted del legislativo? Mira, es cierto, primero el Estado y nuestro trabajo como congresistas que representamos a la población y no solamente a la población trabajadora, porque en este momento me voy a poner en la condición de la población que quiere viajar constantemente por la Panamericana Sur o Norte, De hecho, ¿no? Y que lo que buscamos nosotros es que haya paz. Todos queremos que haya paz. Desde ya nadie debe dudar que Lenin Bazán no busca la paz social. Entonces, nuestra labor es prevenir que haya conflictos. Y ahí es lo primero que tenemos que hacer, es hacerle saber al Estado y al Ejecutivo principalmente y a los congresistas de que tenemos que escuchar al trabajador, que ya ayer se pronunció, por ejemplo, y ha dicho que no va a participar en la mesa de diálogo que está reglamentando esta ley. Mejor dicho, está rechazando de manera contundente a la ley 31.110 que fue aprobada y promulgada por el Ejecutivo, no la acepta. Y sobre ese pronunciamiento del trabajador, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escucharlos, no cerrarnos y no decir, bueno, lo voy a imponer. La democracia no se trata de imponer cosas, por más que esté en el gobierno, sino de que pueda haber consenso con la población. Es ahí donde nosotros hacemos ese llamado a los congresistas, sobre todo a todos en general y en especial a los que votaron en contra de esta ley, que fueron más de 60 congresistas, en que debemos de proponer un proyecto de ley multipartidario planteando modificar temas puntuales, como por ejemplo, ¿qué reclaman los trabajadores? No estar de acuerdo con este bono de carácter no remunerativo, porque no suma a sus horas extras. Eso le engaña muchachos. Así es, no suma a las CTS, a las gratificaciones, a sus pensiones. Entonces ven que hay un engaño, una estafa, y sobre eso se tiene que cambiar. Se tiene que cambiar el tema de la estabilidad laboral estacionaria. Por ejemplo, hasta ahora se está repitiendo el tipo de contrato agrario de la vez pasada, de la 27360, que son los contratos intermitentes. En Ica, para que tengan una idea por qué surge este problema, es que en la cosecha de uva que se da de noviembre a marzo, que es una temporada de 5 meses, ya lo que debe hacer el empleador, y creo que todos concordarían conmigo, es que el empleador debe contratarlo por los 5 meses que dura al menos la cosecha de uva. Eso se llama un contrato por temporada, pero no, esta ley todavía le da opción al empleador de contratar intermitentemente, contratos intermitentes. ¿Qué significa? En cualquier momento te boto de tu trabajo. Sigue inestable, lamentablemente, ese trabajador, y eso es lo que lamentablemente el congresista pues viene generando los problemas, la duda y sobre todo el malestar entre estas personas. Esto puede desatar nuevamente una paralización, en una toma de carreteras. ¿Usted ha conversado con los dirigentes al respecto? Sí, hemos conversado. Precisamente nos invitaron a ser parte de esta conferencia de prensa el día de ayer. Yo espero que no haya ningún tipo de paralizaciones, ningún tipo de bloqueos. Más bien yo les he dicho y les recomiendo, y a través de este medio igual lo hago, a organizarse más, a capacitarse más, a conocer, porque no solamente la lucha se trata de ir a medidas de fuerza, sino también a tener propuestas claras, que el trabajador lo ha hecho.
pero lamentablemente el Estado y el empleador en este proceso, para saber cuál es la verdad y cuál sería una ley justa para todos los peruanos y peruanas y que nos dé la paz, el Estado y el empleador no está apoyándonos. Por ejemplo, muchos han dicho que con este proyecto de ley que Lenin Bazán proponía, las empresas van a cerrar, van a despedir a 200,000 trabajadores, que las inversiones se van a ir. Incluso hasta ahora están diciendo, los de AGAP han dado su conferencia de prensa a los empleadores y han dicho, no, ya nos quitaron muchos derechos, dicen ellos, yo no sé cuáles serán porque los incentivos tributarios se mantienen hasta el 2028, salud siguen pagando el 6%, lo que ningún empresario en el Perú paga, todos pagan el 9%, entonces dicen, encima están proponiendo en quitarnos más, así que vamos a cerrar. Entonces, al respecto, yo les tengo que decir, y les he dicho siempre, si creen que nosotros estamos haciendo una propuesta excesiva, desmedida, ¿por qué no nos muestran sus estados financieros para saber cuánto es su utilidad y saber si es que el costo laboral que se va a incrementar o la carga tributaria que se va a incrementar ya les perjudica? Yo no quiero que quiebre la empresa, porque sería mandarlos al desempleo a mucha gente. No queremos. Pero cuando le hemos pedido eso, disculpa, eso no te lo puedo mostrar. Es parte de mi reserva tributaria, ¿no? Es parte de mi secreto bancario. He pedido a SUNAT, ¿ya? Tras un compromiso previo del ministro de Economía y Finanzas, que dijo que sí nos va a dar esa información, pero nos dijo, hágalo formalmente. Lo he hecho. Después de todo este proceso, hace 2 días me ha llegado el documento diciendo que no nos pueden dar esa información. Pero si no nos puede dar al congresista, pero los de SUNAT sí pueden venir a sustentarnos, pero con cifras. Por ejemplo, decir, oye, la utilidad neta al año de una empresa es el 5%, o sea, es bajísimo. Claro. Y si me incrementas más gastos laborales, tributarios, me vas a hacer quebrar. Pero no hay esa información. Yo sí sé que Camposol, Agrocasa, que sí cotizan en la Bolsa de Valores, que ahí es pública la información, su utilidad neta al año es del 25 al 30%, que una empresa bien rentable gana máximo el 15%. O sea, con 25% su costo laboral cuesta el 5%, va a ganar siempre el 20%. Entonces, ¿dónde está el perjuicio? Que está ganando más de lo que debería ganar. Más de lo que podría ganar una empresa en el Perú. Y es el promedio alto, ¿eh? Una empresa que gana el 15% al año y de miles de millones de soles, oye, son recontramillonarios, pero ellos no nos quieren dar esa información. Y es lo paradójico, ¿no? Son empresas multimillonarias en una zona prácticamente abandonada, que no tienen hospitales, que los colegios no están en buen estado, que las carreteras, los caminos a los caseríos, a las zonas, no hay pistas, ¿no? Es lo paradójico que está sucediendo en la provincia de Perú. Ese es lo paradójico en el sector agroexportador, que es el segundo sector con mayor competitividad, productividad y ganancia en el país, después del sector minero. Y los sector mineros, si tú te das cuenta, ándate a la sierra, ándate a la selva, ahí donde hay minería hay mayor pobreza. Sí, y acá te vas a Virú, cerca, ahí donde hay agroexportación, hay mayor pobreza y mayor índices de criminalidad incluso. Por eso es que los paros han sido bastante fuertes, porque ha habido gente infiltrada, y yo los he visto, los he palpado, gente que se nota que no era trabajadora, sino que se dedica a otras cosas y iba a atacar a la policía, ¿no? Entonces, mira, esas contradicciones de la vida es precisamente porque no hay una política adecuada, y esa es una contradicción que ya nos estamos acostumbrando los peruanos y los políticos. Eso es lo malo. Y cuando alguien reclama por eso, nos tildan de una u otra cosa. Y yo lo que busco es que no hay esas contradicciones, no hay esas brechas de desigualdad, o sea, no hay esa injusticia, donde siquiera en esos lugares donde yo decía que las grandes empresas que ahora al año están dejando de pagar 450 millones de soles porque le están exonerando tributos como impuesto a la renta, paguen esos 450 millones, pero que lleguen a Virú. ¿Para qué? Para que le pongan agua, saneamiento, electricidad, ¿no? Les pongan un hospital que hasta ahora no tiene Virú, un hospital en Chao. Le den mejor calidad de vida a la población. Usted hace un momento ha tocado y decía, ¿no? No tienen un baño,
no tienen nada, tienen que dejar a los hijos. Y muchas veces ahí nacen los problemas sociales y el resentimiento de la población, ¿no? ¿Qué les cuesta pues a las empresas que tienen tantas utilidades y lo han tenido a lo largo de todo ese tiempo y todo lo que va a venir pues hasta el fin de esta ley, de estas exoneraciones que tienen, de construirles, por ejemplo, un albergue para esos niños? ¿No? Lo que nosotros proponíamos en nuestro proyecto de ley, deberían de tener en ese momento pues, e incluso el Estado primero poner lo que lo conocen como guaguaguasis, claro, ¿no? Que a la población, porque donde el 60% de trabajadoras en estas empresas son mujeres. Y son de la sierra. Y son de la sierra y son madres solteras. O sea, ni siquiera tienen al papá para que se apoyen y puedan cuidar a sus hijos. Y además las empresas podrían poner también dentro de sus unidades productivas, como lo tiene Chile, por ejemplo, casas hogares donde puedan tener a los niños mientras las mujeres trabajan, ¿no? Que no lo tienen. Y ahora esta ley actual no lo está obligando a la empresa. Le dice que tenga lactarios, ¿no? Lactarios, pero no me dice si la empresa lo va a financiar o esos lactarios incluso lo tiene que pagar el Estado. O el trabajador. O el trabajador, o sea, es un tema muy, muy complicado, la verdad, que hasta ahora no entienden, y como tú dices, el trabajador no solamente se resiente porque le paguen poco, sino porque aparte que les pagan poco, tienen condiciones de vida precarias, lamentables, donde todo cuesta más, porque si tú al menos estás acá y vives en la urbanización La Noria, por ejemplo, en Trujillo, y tienes un centro de salud bien implementado, no te va a costar. En cambio, en Virú, en Chao, tienen que ir a los consultorios médicos particulares, porque allá no hay donde se atiendan. Les dan una casona vieja como centro de salud y no alcanzan. Las mujeres hacen cola para poder vacunar a sus hijos, y como no les da el tiempo porque tienen que trabajar, tienen que ir a vacunarse en un privado. Entonces le cuesta más mantener a su niño. Y lamentablemente, congresista, esto está pasando acá nada más, a 30 minutos de Trujillo, de la capital de la región prácticamente, porque Trujillo pues es el centro. Ahora se viene ese tema de paro agrario, que de hecho pues va a explotar en esto. Usted va a tener que nuevamente tocar puertas en el Congreso, va a tener que, lastimosamente, porque se está manejando la política así, pedir favores, pedir que las bancadas lo apoyen en ese aspecto. ¿Esto es lo que pensaba encontrar dentro del Congreso Lenin Bazán? ¿O entró con otra idea, otra imagen de lo que pensaba encontrar en el Congreso? En realidad para mí no es una sorpresa, ¿no? Yo siempre he pensado que, y por la historia misma que uno lee y de la que uno ha vivido, los derechos de las personas se han ganado a pulso y a lucha, ¿no? La conquista de estos derechos no ha sido por favores de los gobernantes. Ojalá que en el Perú haya un gobierno que sí nos dé, ¿no? Por eso es que a ellos les parece extraño que un congresista camine con ellos y asuma esos compromisos realmente. Yo creo que... Y no solo a ellos, a las autoridades, a los empresarios también les sorprende. Por eso es que así es. Lo llamaron a usted pues revoltoso, incendiario, hasta terrorista, sí. Que usted iba a levantar a la gente, que por su culpa la gente se enfrentaba con la policía, que pedreaban a los buses, porque Lenin Bazán asusaba a la población. Sí, así nos decían, ¿no? Pero como te digo, el tema es en esto de los congresistas que tú mencionas. Yo creo que les falta mucha más sensibilidad humana. Y hemos visto congresistas que mientras el Perú desangra, tienen la posibilidad o la capacidad de pasar un día tranquilo y de celebrar una Navidad o festejar un año nuevo, por ejemplo, ¿no? Algo que yo no he podido hacer este año. Pero usted está ampliando mucho el término, dice país, ¿no? Acá es su región.
Su región, lamentablemente. Sí, y en nuestra región ha sucedido eso, lamentablemente, ¿no? Pero acá ya estamos acostumbrados, congresistas, a ese aspecto, ¿eh? Pero, y lo peor que se fue también a Tailandia. Así, no solamente acostumbrados, sino que encima le siguen dando el apoyo, ¿no? Es lo peor de todo, ¿no? Pero ya le expulsaron, entre comillas, ¿no? No, pero ese es el tema, ¿no? Lo expulsan de la campaña, su líder dice, le hemos expulsado de la campaña, pero un congresista está facultado para hacer campaña. No, igual, ¿no? Son cosas que se pasan. Entonces, mira, yo igual, lo que venga de acá en adelante, lo que me preguntabas, nunca hemos pedido favores a los políticos, en el Congreso al menos. Sí le hemos hablado, la verdad, con bastante sentimiento y le hemos dicho, oye, te lo pido encarecidamente, que pienses bien esta situación. Mucha burocracia. Sí, que pienses bien, le decíamos. Y les comento algo así en confianza, incluso tengo acá los mensajes. Ese día fue el día 29 de diciembre, en donde se aprueba la última ley, la nueva ley agraria, ¿no? Claro. Y yo sabía que esa ley no iba a satisfacer a los trabajadores. Y no nos olvidemos que al día siguiente, el día 30, empieza el paro acá, ¿no? Porque dijeron, no iba a satisfacer. Hoy creo el 29 por la noche. Claro, y yo pido una reconsideración el 29, diciéndole, congresistas, esta ley que acabamos de aprobar puede expresar la mayoría de votos del Congreso, pero no hay consenso en la población y el conflicto social va a continuar en el país y no vamos a tener paz. Por favor, reconsideren su decisión, hagamos ciertos cambios en la ley. La gran mayoría, solamente 25 congresistas me dieron la razón, el resto votó en contra. ¿Y qué pasó al día siguiente? Paro. Todos votaron, el congresista Mariano Yupanqui creo que votó tal como nosotros, nos apoyó, el único congresista. Porque la bancada de Democracia Descentralizada que pertenece, ¿para qué? Siempre nos han apoyado y yo valoro bastante ahí, hay que reconocer el congresista Beto Barrio Nuevo, que es uno de los congresistas, ha estado ahí apoyándonos siempre con nosotros, sí, hay que reconocerlo. El resto sí, lamentablemente nadie estuvo a favor de los trabajadores. Y ahí les dije, reconsideremos, le llamaba a los congresistas, a Tony, le decía, hermano, vamos a cometer un error acá. Y no nos hizo caso, no nos hizo caso. Tengo mensajes, lo llamé a César Acuña. Mira mi desesperación, ¿eh? Como sé que César Acuña, y yo preguntaba con algunos congresistas y decían, esto viene de arriba, así que conversa por ahí. Le envié un WhatsApp, hasta ahora lo tengo como visto, y observado, mirado, pero no respondido, ¿no? Y llegué a eso de decirle, oye hermano, apóyanos, porque habla con tus congresistas, estamos cometiendo un error. Y el error es eso, que al día siguiente 2 jóvenes muertos. Y lamentablemente, pues también Alianza para el Progreso se pintó de cuerpo entero, ¿no? Se pintó de cuerpo entero no solamente en esta decisión, sino en decisiones importantes del país, como el tema de la vacancia y otras cosas más, que lamentablemente, pues, una cosa decía uno, otra cosa decía el otro, otra cosa decía el otro, y prácticamente nos demostró con quién estábamos tratando, ¿no? Yo tengo miedo, la verdad sí tengo miedo de ese tipo de partidos. Y le digo así a la gente, da mucho temor porque mientras que nos muestran la sonrisa y el abrazo a la distancia, por otro lado, están tramando cosas en contra, la verdad, de los trabajadores, por ejemplo, del pueblo. Yo le he palpado, o sea, yo no sé, por ejemplo, Acción Popular, ¿no? Un partido, y ahí veo ahora vuelta a verlos en campaña y digo, wow, cómo nos siguen engañando a la población, ¿no? Ofreciéndoles cosas buenas y bonitas, pero cuando están arriba piensan en sus intereses. Un ejemplo claro, ¿no? De Acción Popular, y yo espero que algún día eso se aclare, de por qué tanto se cerraba Anthony Noboa a recibir aportes de nosotros y de otros congresistas. Y vengo el 1 de enero a la primera mesa de diálogo acá en Trujillo, y quien se presenta como representante de los empresarios, de Camposol, de Damper, de Talsa, de Nicolini, es el ex secretario general de Acción Popular acá, Yuri Armas. Yuri Armas.
O sea, ¿qué pasa entonces? Acción Populista. O sea, es el Ex-secretario líder general de Acción Popular en La Libertad, representante de los empresarios, y la bancada de Acción Popular en su mayoría a favor de los empresarios. ¿Qué más lógica busco, no? O sea, ¿qué más conexión encuentro? ¿Qué es eso? ¿Eso debe estar permitido? ¿Debe ser algo correcto? No, ya primero por el tema de ética, nada más ya estamos en pierde ahí, ¿no? Como se dice, ¿no? O sea, Lamentable. Y ahora vamos a ver, congresista, lo que viene, ¿no? Porque ya al salir de esa mesa de diálogo, ya nuevamente muchas cosas se van a comenzar a mover entre la población. Además, como le comenté al inicio, el tema de ya el maltrato que están empezando a sufrir nuevamente por las empresas, lo están denunciando. Y eso creo que a la larga, congresista, parece pues que el tema de la semana de representación se va a extender y lo vamos a ver nuevamente por acá en Virú, ¿no? Hay una candidata que ha propuesto que la semana de representación se amplíe a 15 días. Yo paro todo el mes completo y no terminas de atender los problemas. Y me consta porque lo llamaba a su asistente Allison, porque hemos estado siguiendo muy de cerca el tema de su trabajo. Y me decía, estamos en Ica, el congresista está en Ica, el congresista está acá, el congresista está viajando, o sea, y no paraba en el Congreso. Mira, ¿no? Ahora mismo, hace poco hemos visitado Cartavio, donde está la empresa Cartavio, y el jefe de recursos humanos le dice a los trabajadores, y los trabajadores, sabiendo de todo este tema de la nueva ley, y se van y le dicen, oiga señor, ¿y mi bono beta? Mis 9 soles con 20 céntimos, mis 279 soles, ya pues siquiera eso, ¿no? No, disculpe, no le vamos a pagar. Yo no estoy obligado a pagarle eso, ¿no? Y no les vamos a dar. Y ya pasó enero, porque ya desde el 1 de enero es ley vigente, obligatoria, y no les han dado. En Camposol, en Virú, les han estado dando a los trabajadores un bono por trabajo calificado, que era una manera de incrementarles algo a los trabajadores. Oiga, boleta, ya no hay bono de trabajo calificado. ¿Y por qué me han quitado? Ya ahí está tu bono beta. Oiga, señor, pero estas son cosas diferentes. El otro viene por ley y el otro ya viene por una costumbre y negociación colectiva que hace años tú me has dado. Claro, de hecho. O sea, vistes un santo para desvestir a otro. O sea, me quitas esto y te doy esto. Pucha, los trabajadores siguen todavía insatisfechos, ¿no? Y ojo que esa es otra bomba de tiempo que ya está creciendo. Y ahí yo más bien diría, ¿quién es el asusador, no? ¿Quiénes son los asusadores? ¿Quiénes están generando el problema? Yo siento que el empresario congresista se están disparando a los pies. ¿No? Podrían ellos soltar un poco más la mano hacia el trabajador y creo yo que como se dice, van a seguir ganando lo mismo, van a ganar más porque van a tener a la gente contenta. Usted sabe que un trabajador contento produce más que uno que llega enojado, que no le pagan, que se atrasan o que no le pagan lo justo. Y creo que ahí puede marcar la diferencia. Mira, ahora mismo vengo yo de Magdalena, del Valle Chicama, y conversando con un agricultor que tiene 2 hectáreas, 2 hectáreas que siembra ya también productos de tallo corto, como por ejemplo los espárragos. Me dicen, y nos saludan porque conocen que hemos estado al frente, y me dicen, lo felicitamos, nos parece justa esa lucha de los trabajadores, porque es muy lamentable. Y me cuenta, yo soy pequeño agricultor y yo le pago 50 soles al día a un trabajador que viene a apoyarme acá, en época de cosecha, 50 soles al día. Además le doy su desayuno, su almuerzo, su cena, y le doy hospedaje en mi casa, o le damos en otras casas, nosotros alquilamos los cuartos. Y esas empresas que tienen mayor ganancia, que el Estado les ha apoyado más, les quieren pagar 40 soles máximo. Y si les dan el menú, les descuentan del salario. Y hospedaje, ni que hablar. No, de hecho. Entonces el trabajador tiene que alquilar su cuarto, pagar un alquiler. Lo que gana a la justa le da para pagar el alquiler del cuarto a veces. Entonces digo yo, o sea, ya pues si con eso no pueden vivir y el empleador no les quiere aumentar, entonces ¿qué tipo de trabajo tenemos en el Perú, no? No, ya es una esclavitud, y yo, como lo conversábamos con otros invitados que hemos tenido acá, y les decía, a ver, ¿no? Uno sale y ve esos buses que transportan pues a los trabajadores, y les juro que nos lleva, a mí en lo personal me lleva pues a recordar pues
tradiciones peruanas de Ricardo Palma, en Sí. que te cuentan que llevaban a los negros, a los chinos así en grupos a trabajar en la época de la esclavitud, ¿no? La época de los enclaves, cuando iban cierta gente a reclutar gente de la sierra, ¿no? Para traerlos como Claro, mano de obra barata, claro. al llevarlos a trabajar a la selva, en el caucho, o lo traían acá a las cañas, a las grandes haciendas. Las azucareras, claro. Esa misma historia se repite ahora, con promesas. Van a Huamachuco, van a Julcán, van a Santiago de Chuco a reclutar gente y le dicen, vamos a Virú a trabajar, te vamos a dar tu casa, te vamos todo. Una vez que llegan acá, a trabajar como esclavos. Y la situación es muy distinta. Congresista, cambiando un poco de tema, nos hacen mención acá en la transmisión en vivo y creo que es bueno tocarlo para que la población conozca un poco más. Lamentablemente, en la política peruana estos últimos años, y especialmente en el gobierno, ha habido cambios. Salió Martín Vizcarra mediante una vacancia, en la cual, tengo entendido, usted votó a favor de la vacancia. ¿Qué lo motivó a Lenin Bazán votar a favor? ¿Qué me motivó? Y siempre me ha motivado era de repente la intolerancia a la corrupción en un funcionario, la verdad. Y saber que Martín Vizcarra, cuando fue gobernador regional de Moquegua, procesado por corrupción. Cuando fue ministro de Transportes en la época de PPK, procesado por corrupción. Y cuando fue presidente con el caso de Richard Swing, procesado por corrupción. 3 momentos que el pueblo le da la oportunidad de ser gobierno, 3 momentos manchados por la corrupción, con más de 50 procesos abiertos, ¿no? Nosotros creemos que una imagen como la que debe tener un presidente de la República, que es la máxima autoridad política y el emblema de la moral política en el Perú, debe ser intachable o incuestionable. Sin embargo, una vez de haber votado a favor de la vacancia, yo también fui hidalgo en reconocer que cometí un error. Un error porque, no porque el voto no haya sido por principios o valores, sino porque no fue el momento, como mucha gente lo decía, en una época de pandemia, ¿no? En un momento de crisis económica, seguro que sí. Y más que todo yo lo lamenté y me disculpé y lo vuelvo a reiterar, ¿no? Porque hubieron lamentables pérdidas en ese momento. 2 pérdidas de 2 jóvenes que yo, a diferencia de otros congresistas, cuando se tuvo la toma de mando del nuevo presidente de la República, Sagasti, y de la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, invitamos a los padres de estos 2 jóvenes. Claro, sí, señor presidente. Y yo fui, así como hoy estoy hablando contigo de manera directa, me acerqué a los 2 papás a hablarles y les dije que me perdonen, porque mi decisión habría llevado a que haya un desborde social, y que no coincido, como algunos dicen, fue agitado por un político o porque hubieron infiltrados de grupos terroristas, como lo han dicho, ¿no? Yo sí creo que la protesta se ejerce espontáneamente y porque alguna razón tiene la población, y en este caso la juventud, o llamada juventud del Bicentenario. Entonces hay que ser hidalgos en reconocer. Y la verdad, te comento también, creo que es primera vez que lo hago, el padre de Inti Sotelo, él me dijo, señor congresista, me dice, yo siempre vengo a dar vueltas en el Congreso en estos días después de la muerte de mi hijo. Y espero que algún día esos 105 congresistas salgan en grupo del Congreso, porque yo sí me estoy preparando para tomar venganza. Así me dijo. Pero a la vez me comentó, pero a partir de ahora que he hablado con usted y ha venido, y ya lo escuché por la televisión y por la radio anteriormente, que ha pedido perdón y lamenta toda esta situación, para mí ya no son 105, para mí son 104, porque a usted le disculpo y le perdono. Y ese mismo perdón y disculpa espero que haga la población, el padre de quienes creo que han sido los más afectados,
¿no? Porque son los que nunca se imaginaron enterrar a sus hijos, De hecho. así como los padres de Jorge Muñoz, así como los padres de Reinaldo Reyes o de Miller Rodríguez, que han muerto acá en el paro agrario. Es una ley contra natura, donde el padre tenga que enterrar al hijo. Y yo me quedo con ese mensaje de estos padres que creo que han aceptado nuestras disculpas, han aceptado nuestro perdón por un voto que no midió sus consecuencias. Y porque de repente los que asumieron el poder en ese momento no lo hicieron pensando en el pueblo, que sí sabía que los que iban a ostentar el poder lo hacían por hambre al poder, porque no reconocen hasta ahora un cierto error que se haya cometido. Están como si nada, ¿no? Como sin nada, ¿no? Entonces yo decirle más bien acá a la población que más bien mi voto nunca tuvo de por medio un interés personal o un interés privado. Ningún momento podrán probar de que de repente Lenin Bazán fue parte de una negociación de algún ministerio o de otro, que yo sí presentía en algunas bancadas que eso existía. No, y de hecho, y se notó, ¿no? Se notó Sí, por la forma como se sí. votó, las decisiones cómo se tomaron, el apresuramiento que hubo para tomar esas decisiones y que lamentablemente pues desencadenó en la pérdida de estas vidas y que también ha traído secuelas, ¿no? Mediante el tema de la pandemia, que es a donde también quiero llegar, congresista. Y usted, como parte del gobierno, de nuestras autoridades que tenemos a nivel nacional, me gustaría me dé una respuesta. Este virus, lamentablemente, que ha llegado a nuestro país, a Perú le ha dado siempre ventaja. Aparece la quincena de diciembre en China, llega la quincena de marzo a Perú. La segunda ola, se manejaba la información hace aproximadamente 3 meses en Europa, está ahora en el país. Y no podemos negarlo porque nosotros lo vemos in situ, en los hospitales, en las plantas de oxígeno de acá en Trujillo, y cómo se está manejando. ¿No se pudo haber hecho algo más sabiendo los ejemplos que teníamos? ¿No se pudo haber trabajado en conseguir plantas de oxígeno si sabíamos que en España, en Italia, era el elemento principal para ayudar a los pacientes? Y sabíamos que teníamos un sistema de salud deficiente, colapsado, y sobre todo muy atrasado. No se pudo ver el tema de respiradores, de conseguir más camas, de prever el tema de medicina en los hospitales. Acá en Trujillo, congresista, usted lo ha sabido, que en el hospital regional, el principal hospital que tenemos para la lucha COVID, no había medicamentos para las personas que estaban entubadas. Sí. Quisiera saber qué piensan, qué pasó. Sí, yo creo que no solamente el Perú ha tenido la oportunidad o el tiempo para poder prepararse mejor para atender pacientes en el nivel superior, sino para prevenir la contaminación. El virus estaba viniendo desde Asia, Europa, América, y nosotros habremos sido uno de los últimos en que fuimos contagiados. Pero no cerramos nuestras fronteras a tiempo, por ejemplo, para prevenir que el virus entre, para prevenir casos concretos como el profesor de un pueblo nativo en Datén del Marañón, que se fue a Canadá y voló directamente a Lima y a la Amazonía y lo llevó el virus. Cierto. Hubiésemos evitado que a través de esa persona entre el virus. Y a nuestra región La Libertad, después que se dio el contagio en Lima, tuvimos días para también cerrar nuestra frontera o tener un control sanitario en nuestra frontera. Hasta ahora, por ejemplo, no lo tenemos. Pese a que hubo una inamovilidad social permanente, se prohibió el transporte interprovincial, así que había menos transporte en la carretera que yo podía controlar. Pero nunca el gobierno regional, que era competente para este tema y tenía un marco legal para hacerlo, no lo hizo. Más bien, la sociedad, por ejemplo, en la sierra, la gente, la ciudadanía, nos dieron claro ejemplo. Ponían sus tranqueras antes de ingresar Ponían a la ronda. ¿no? Ponían a la ronda,
empezaban a desinfectar las llantas de los carros, los bultos, ¿no? A las personas mismas nos ponían alcohol, nos medían la temperatura o nos ponían un oxímetro para poder calcular nuestro... No eres de la sierra, no entrabas. Así es, ¿no? Y si entrabas te ponían a cuarentena. Claro. Y no necesitaban ir a alquilar habitaciones del Hotel Costa del Sol o acá de Casa Andina. Y sobrevaloradas. Donde inviertes millones de soles, ¿no? Sino veían ahí casas comunales o casas personales que apoyaban y los hacían pasar su cuarentena. Y de esa forma se han mantenido libres del contagio. Y eso nos hace falta en este momento, en donde ya hubo un anuncio de la segunda ola y hasta ahora no tenemos control. Nos estamos preocupando en conseguir más camas UCI, pero no nos estamos preocupando en cómo prevenimos de llegar a ese nivel. Y que camas UCI podíamos haber adquirido en este periodo también, pero no lo hemos hecho. Y el gobierno preocupado en que no hay plata, pero nosotros también lo hemos dicho, plata hay, la verdad. Y algo que tiene que ser mejor administrado. Sí, y además tenemos que empezar a recaudar más. El Estado, por evasión y elusión tributaria de empresas, está perdiendo 56 mil millones de soles al año, que es más de lo que se ha endeudado por 100 años en este momento. O sea, el Perú prefiere pagar en 100 años una suma de 47 mil millones de soles que se ha endeudado en esta pandemia, pero no quiere cobrar a los ricos los 56 mil millones de soles que puede recaudar en un solo año, y que no le haría mal a los ricos, porque no excedería de su riqueza el 3 al 5%. O sea, o esas empresas que lamentablemente usted también en su momento enfrentó, ¿no? Las que tienen muchas deudas tributarias y que lamentablemente pues han querido, es más, darle la vuelta a esto y querer que esas deudas pues pasen al famoso correcto, perro muerto, ¿no? Así es. 11 mil millones de soles que tiene la SUNAT ahí ahora por recobrar. Y que el Perú, mira, no lo saben, y muchos peruanos me decían, congresista, doctor, pero que paguen las empresas grandes sus deudas. Disculpa, ya lo logramos. Nosotros hemos sido parte de ese proceso en donde inhibimos o logramos tachar a un magistrado del Tribunal Constitucional. Y lo peor de todo es que acá en La Libertad se apoyó. Acá se apoyó, ¿no? Acá han apoyado a esas empresas. Y ahora, gracias a nuestro esfuerzo y una lucha casi solitaria como el tema agrario, hemos logrado que el Estado pueda recaudar 11 mil millones de soles. Así que yo siempre le digo, mira, eso ya se logró. Ahora más bien hay que insistir en que SUNAT haga esos cobros y nos informe permanentemente cuánto está recuperando mes a mes o año a año, que es lo que tienen que pagar estas deudas, ¿no? Entonces, y son deudas y dinero que ayudaría mucho en esta época y especialmente en la labor que tiene que hacer el Estado en la pandemia, en el tema de vacunas, en el tema de protección, y que lamentablemente, congresista, ha habido una serie de errores. Por ejemplo, no sé si usted recordará cuando llegó el cólera al país. Sí. ¿Cuáles eran los primeros puntos en que llegaba la población? A las postas médicas. Se atendían ahí como establecimiento primario. Ahora están cerradas. Y están cerradas para todos, ni siquiera para el paciente COVID. Están cerradas para vacunas, están cerradas para planificación familiar. Para todas las primeras enfermedades o los tratamientos que se tenían que dar, están cerradas y el gobierno no lo está haciendo ni los piensa abrir. Creo que ahí también es una deficiencia. Sí, como te digo, el nivel primario de atención está totalmente abandonada en nuestro país. Siempre lo escucho mencionar a la ministra de Salud sobre fortalecer el nivel primario. Hoy nos ha encargado a los ciudadanos, porque parece que no confía en sus funcionarios, a que fiscalicemos que atiendan debidamente en el nivel primario, ¿no? Pero digo, ¿qué van a atender si ni siquiera hay personal? ¿No? Ni siquiera hay farmacias implementadas, ni siquiera hay un balón de oxígeno que nos pueda salvar la vida. No hay plantas. ¿No? Entonces, la verdad, ¿y por qué no hay, no? O sea, porque sigue existiendo este problema de que se favorece, la verdad, a las empresas. O sea, ellos no están, cuando dan una política, y yo he aprendido esto en estos meses de congresista, no están pensando en la salud como un derecho para que acceda a la población, sino están pensando, si yo abro una posta, ¿cómo lo perjudico al dueño de la clínica? Y si yo implemento una farmacia de la posta,
¿cómo le perjudico a Incafarma? En Claro, eso están de hecho, pensando. de hecho. Esa es la verdad, en eso están pensando. No hay otra. Y mientras siga pensando el político en eso, porque ellos creen que las clínicas, las farmacias privadas son las que nos salvan a nosotros, mientras sigan pensando en esa lógica, vamos a seguir hablando de estos problemas. Congresista, la Municipalidad Provincial de Trujillo creo que son una de las pocas entidades del Estado pues que ha hecho algo acá en nuestra región, y usted lo debe saber, con esta pequeña planta de oxígeno. La nueva gestión, creo, ¿no? La nueva gestión, hay que reconocer, la nueva gestión del alcalde José Ruiz, a quien justo hemos tenido el día de ayer también acá, pero que con poco está haciendo mucho. Hoy éramos testigos de una señora que llegaba a recoger su balón y llorando nos decía, ¿no? Yo no tengo para comer, mi esposo está infectado y gracias a la municipalidad puedo llevarle oxígeno. Usted se ha reunido con el presidente regional Manuel Yempén. ¿Qué le dice? Porque acá está desaparecido. Con los medios de comunicación no existe. El único que da la cara es el gerente regional de salud, pero para darnos cifras y no soluciones. Nuevamente tenemos los hospitales llenos. De la primera etapa de la pandemia, esta solamente La Libertad ha sumado 7 camas UCI. Y no se habla de planta de oxígeno, no se habla de ayudar a la población, no se habla de implementación, no se habla de personal nuevamente médico porque fue despedido el que se contrató. No se dice nada. Usted que por lo menos ha podido sentarse en una mesa, primero, ¿ha llegado el presidente regional? Y segundo, ¿qué le ha dicho? Bueno, las reuniones que tengo con el gobierno regional lo hago más con el vicegobernador que con el gobernador. El más sensato creo sí. de ahí. Y cuando hemos conversado algo, llega el gobernador y la verdad lo noto bastante descontextualizado. Mejor dicho, habla cosas que no vienen al caso, ¿no? Y fuera de todo el contexto que está viviendo nuestra región y el país. Entonces, eso es lo que he visto, ¿no? Y yo sí, más bien con el alcalde provincial también hemos conversado y nos hemos comprometido en apoyarle en varias iniciativas y le estamos apoyando. ¿Es un proyecto de ley que está presentando para compra de vacunas? Sí, hay un proyecto de ley, por ejemplo, para compra de vacunas. Nosotros hemos dicho, ingréselo. Él nos ha pedido de que le apoyemos. Nosotros hemos expresado nuestro total apoyo y respaldo, porque yo sí creo que en este caso los gobiernos locales de la pandemia, por ejemplo, deberían tener más competencias, porque lo hemos visto. En muchos casos, obviamente, han habido buenos alcaldes, mucho depende también de ello, y malos alcaldes, pero de gobernadores regionales creo que todos en el Perú. No, pero el de acá nos hemos sacado la seguida, seguro el de acá ya lo peor de lo peor, ¿no? Debe tener mayor calificación, pero ha habido alcaldes que con sus propios recursos o pocos recursos han enfrentado el coronavirus y siguen enfrentando la pandemia. Yo he visto el caso de Trujillo, en La Esperanza, ¿no? He visto esos casos de alcaldes, he visto en la sierra, ¿no? Cómo sacaban presupuestos, modificaban sus presupuestos para darles, ¿no? Pero el gobierno no le daba mayores competencias. En este caso, si una municipalidad podría adquirir la vacuna, tiene recursos para hacerlo, porque ya arriba en el gobierno central dicen que se acabó los recursos, que lo haga. Al final lo que nos importa es que llegue la cura para esta enfermedad, como llegue, ¿no? Obviamente tendrá que ser transparente y no haber ningún tipo de sobrevaloraciones, etcétera, ¿no? Pero mientras tanto, a mí me parece bien, ¿no? Y saludamos esa medida y siempre ¿Qué le parece esa pequeña planta de oxígeno más 100 balones a 400.000 soles aproximadamente y un obelisco en la entrada de Trujillo más de 1 millón? Esas son las contradicciones de nuestra vida política, ¿no? Las contradicciones que vivimos en nuestro país, son las polarizaciones, son las ilusiones que nos hacen vivir, ¿no? Nuestras autoridades, la verdad es lamentable. Y me parece bien, como digo, yo saludo, la verdad, esa gestión, ¿no? Del alcalde provincial, por ejemplo, y hay que ser, ¿no? No hay que ser. ¿Qué le parece esa idea de esta plantita que está ayudando? Es lo que nosotros esperamos, ¿no?
Es lo que nosotros esperamos más bien que los alcaldes y otros gobernantes hayan hecho y lo hagan. Y ahora lo están haciendo, lo está haciendo y eso es bueno. Y se debe repetir más bien como un buen ejemplo de gestión para otras autoridades que creo que han quedado solamente en el discurso y en la palabra, ¿no? Han quedado en la historia, ¿no? Han quedado en la historia, pero como los más incapaces de la historia de Trujillo. Creo que Trujillo ha celebrado pues al Marqués de Torretagle por un buen trabajo en el tema de la independencia, pero a 200 años lastimosamente pues ha sufrido otra autoridad por la ineficacia y sobre todo pues por la incapacidad, porque esa es la palabra, ¿no? Y lamentablemente lo vamos a seguir sufriendo, congresista, a lo largo pues de esta pandemia. Te cuento que son 7.000 balones que va produciendo la planta de oxígeno, una pequeña planta que estaba botada. Le cuento que esa planta estaba en el hospital regional sin usarla, malograda, le faltaban piezas, ya estaba desmantelada y ahora viene brindando este tipo de ayuda, ¿no? ¿Qué le pueden decir, aparte de decir cómo lo calificas a la gestión del alcalde provincial que ha ayudado a reparar esa planta? Es cómo lo calificamos quien nunca lo reparó, ¿no? Y teniéndolo en sus manos. Es lo que pasa, muchos recursos ahí sin usarlos. Yo siento que es enemigo de Trujillo. Por acá en Trujillo hemos tenido hasta el problema de los ambulantes y no quiere apoyar, ¿no? Sí, ahí. ¿Qué sintió usted, congresista, ya que usted nos representa acá en la región de Libertad, cuando llega el presidente Vizcarra y escucha decir al gobernador regional, todo está controlado? Yo en realidad hice una denuncia penal al respecto, ¿no? Porque eso, y ahora está en proceso penal, por ahí algunos medios que defendían al gobernador decían que Lenin Bazán se equivocó, que por gusto denunció, ya lo archivaron. Mentira, sigue su proceso y la verdad, este proceso penal tuvo dos caminos, uno de prevención del delito y uno para encontrar responsabilidades. Y por prevención del delito le dijeron al gobernador, te doy 48 horas para implementar, por ejemplo, con personal allá el hospital de Laredo, porque yo hice la denuncia. Y lo segundo está en proceso penal abierto, donde lo han denunciado por falsedad ideológica. O sea, dio un dato falso de que todo está controlado, cuando la realidad no era esa. Y sigue su proceso, y por falso lo están investigando, por si acaso. Y por lo visto sigue igual, porque se están maquillando las cifras nuevamente. Sí, porque nosotros creemos también que la región La Libertad, siendo la primera, como en la primera ola, en este momento sigue siendo el primero en tener el mayor índice de mortalidad en el Perú. ¿Debíamos de haber entrado a la cuarentena? Claro que sí, pero también yo digo una cuarentena pues donde a la gente, si queremos que lo respete, la gente más pobre, ¿no? Hay que darle algo con que coma, porque si no, no la van a respetar, ¿no? Va a ocurrir lo que ocurrió con los bonos, ¿no? Lógicamente, y si hay un bono que va a ser entregado bajo el mismo padrón con el que nos acostumbró Vizcarra, que a alguno le llegaba y otro no, vamos a seguir cometiendo el mismo error. Habrá que buscar otra estrategia, y si no apoyamos a nuestras ollas comunes, por ejemplo, como del Alto Trujillo, de nada va a servir. Y ollas comunes que hasta ahora, por cierto, están esperando un solo apoyo del Estado, y que hemos tenido N reuniones, y mañana a las 8 de la mañana tengo otra con la ministra de Inclusión y Desarrollo Social. ¿Para qué? Para que haya siquiera un presupuesto, un apoyo. Las ollas comunes se han solventado con la solidaridad de la propia población, pero el Estado, nada. ¿Qué política, por ejemplo, el Estado ha implementado en esta época de coronavirus para combatir el hambre? Salvo entregar canastas con los alcaldes, canastas que no creo que alcanzaban ni para 2 días de comida. Y algunos alcaldes regalaban pues en cada canasta 13 paquetes de sal, ¿no? Imagínate. O sea, y estas ollas comunes nos han dado de comer meses, y hasta ahora el Estado no las genera como una política que esperamos lo haga. Ya lo anunció la Premier, pero hasta ahora no vemos. Hemos reclamado al MIDIS, nos ha dicho no tenemos presupuesto. A las municipalidades nos dicen que no hay presupuesto, entonces, ¿no? Entonces yo creo que la cuarentena sí se tiene que dar, pero con bonos universales para todos, para todas. Se tiene que dar este tema de implementación de las ollas comunes, nuestros comedores populares, y también apoyo a nuestro pequeño agricultor de donde viene la comida, ¿no? Apoyémoslo. Y ahí donde el Estado debe subsidiar, debe dejar de apoyar a estas grandes empresas agroexportadoras que creen que ellos nos dan de comer. No, porque su producto de ellos se van al extranjero.
Lo que comemos y compramos del Hermelinda o del Mayorista o de otros mercados son los que vienen de Julcán, Santiago de Chuco, Huamachuco, de la Sierra. Ahí hay que apoyarles, ¿no? Y ahí es donde nosotros hemos trabajado arduamente, por ejemplo, y ahora es ley, ¿no? El tema del mercado de las chacras a la olla. Lo hemos hecho ley, hubo una experiencia el año pasado en la pandemia, propuse un proyecto de ley, ahora es ley. Y encima hemos asegurado que en la ley de presupuesto haya 400 millones destinados para este año para empezar el tema de la chacra a la olla. ¿Qué significa eso? Que el Estado pague el transporte ida y vuelta del pequeño agricultor a vendernos acá su producto fresco. Sería una gran ayuda. No, entonces ya no hay los intermediarios, no hay los acopiadores que ganan más y que al pequeño agricultor lo dejan a las justas para recuperar su... Y eso que en muchos casos a pérdida. Así es, recuperar su inversión o no lo recuperan. Una última, congresista. ¿Estamos con piloto automático con Sagasti? Sí, lamentablemente es un gobierno que gobierna con temor. Y yo creo que en un momento de crisis, y lo sabemos los que hemos pasado por problemas, en los momentos que el ser humano tiene problemas o pasa un momento de crisis o las familias entran en crisis, no debemos darle la cara con temor a la crisis, sino con valentía. Porque los momentos de crisis también son oportunidades para generar cambios. Y él no quiere generar nada. No voy a tocar a nadie, dice. A mí me han elegido, me han nombrado, me han designado para atender una urgencia y para garantizar las elecciones. No quiere tocar nada. Cuando nosotros hemos dicho, oye, genera recursos de acá, de allá, no, ninguna reforma, cuando lo pudo haber hecho. Lamentable, es lamentable, congresista. Bueno, muchísimas gracias, congresista, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar muy de cerca viendo el trabajo que usted está realizando, especialmente en Virú, donde vamos a tratar de conversar más seguido con usted. Le agradecemos por esta deferencia. Ahí está nuestro enviado, por ahí siempre lo agarra piedrazos a mi enviado, siempre mandamos a Virú, pero no importa ahí. Pero igual, por si acaso, no ha sido el único, porque a mí también no me han agarrado piedrazos a mí, pero mi carro ahí está la luna rota hasta ahora, ¿no? Así que todos hemos pagado de repente los... No, pero ahí su motito china me la chancaron, su motito china, así que ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, congresista, muchísimas gracias por la deferencia de habernos acompañado el día de hoy. Un aplauso para nuestro congresista que ha tenido la deferencia de venir a Trujillo Limpio, como dice el primer medio con el que ha conversado, pues, acá largo y tendido y tocando todos los temas. Y un aplauso para Trujillo Limpio también. Muchas gracias, congresista. Bueno, antes de irnos, un agradecimiento muy especial al Victoria Suiza Hotel por estas lindas y amplias instalaciones. Ya sabe, Almagro cuadra 3, a media cuadra de la Plaza de Armas, el Victoria Suiza Hotel. Cuando usted quiera zafarse de su equipo de prensa y relajarse, acá. La SUI 101, ahí nuestro amigo Toby con masaje con los pies todavía. Ya sabe cómo es. Está bueno. Bueno, congresista, muchísimas gracias. Bueno, amigos, nos reencontramos el día de mañana con muchas más entrevistas. Ya sabes, necesitas oxígeno a la planta de la municipalidad, solamente la copia del DNI del paciente y de la receta médica que figure que necesita oxígeno para su tratamiento. Si no, no te van a dar. Y ojo, ya están detectando a las personas que quieren pasarse de vivos y están tratando de sacar oxígeno para revenderlo. Bueno, nos reencontramos el día de mañana. Permiso.